Buenos días, hermanos. Como todos sabéis, el pasado domingo nuestro pastor Sergio comenzó una tanda de predicaciones sobre el libro de Jonás, haciendo un especial énfasis en la gracia de Dios operando en las personas. El pastor me encargó que compartiera el estudio de este segundo capítulo. Y vamos a ello. En primer lugar, ¿cómo estructuramos el capítulo? ¿Qué es este capítulo? Como podéis ver, en el título del mismo nos encontramos ante una oración de Jonás. En el capítulo hay un versículo primero que nos introduce en el contexto en el cual está Jonás y un versículo 10 en el cual todo concluye la experiencia amarga que acaba de pasar y ya lo vemos con pies en tierra firme. Por lo tanto, desde el 2 hasta el 9 se desarrolla la oración que a su vez se estructura en tres apartados. El primero hace referencia a una oración previa. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Es decir, Dios, ante una experiencia dura que ha vivido, le responde. ¿En qué consiste esa primera experiencia? Nos lo describen los versículos del 3 al 7. Recordad, estaba en el barco, los tripulantes lo han tirado al mar, estamos en medio de una tormenta y por lo tanto la experiencia que describe es muy gráfica. Me rodeó la corriente, las olas pasaron sobre mí, las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. En esa situación, Jonás invoca a Dios, como nos dicen los versículos 6 y 7, y Dios le oye. La tercera parte de esta oración son los versículos 8 a 9, en los cuales Jonás reflexiona sobre lo que ha aprendido en este tiempo, que sin duda alguna fue breve. ¿Qué podemos sacar de este capítulo? Sin duda alguna hay una realidad. Jonás ha pasado por un par de experiencias muy duras. Son excepcionales. La primera, el verse en medio del mar en una tormenta, en el agua. Habremos visto películas en las cuales observamos que algún marino cae al mar, se le ve la cabeza hasta que poco a poco desaparece y entendemos es su fin, su final. Efectivamente, Jonás aquí dice lo mismo. Cuando mi alma desfallecía, es decir, ya me daba por muerto. ¿Lo entendéis? Y la segunda experiencia no deja de ser más dura, porque se encuentra en el vientre del pez, en ese momento que está realizando esta oración. Y a cualquiera se nos vendría a la cabeza. En el vientre de un pez no hay oxígeno. Es imposible vivir o sobrevivir. Pero además nos encontramos que con los ácidos del aparato digestivo, poco a poco nos iríamos descomponiendo. Es decir, es una muerte segura. Dicho de otra forma, sigue dependiendo exclusivamente de un acto sobrenatural. Es, por tanto, una experiencia que él no puede controlar, ni en medio del agua, ni en el vientre del pez, y que en ambos casos supone la muerte, porque se encuentra ante un medio hostil. No hay vida animal que soporte esto. En el mar aún la acuática, pero ya no en el vientre del pez. Así que nos podemos preguntar, ¿qué podemos hacer ante experiencias que no podemos controlar y nos desbordan? Como sabemos, estas experiencias fueron, en el caso de Jonás, resultado de su huida al no querer hacer la voluntad de Dios. Pero razones puede haber muchas. Desde una clara
desobediencia a la voluntad de Dios, como por ejemplo en la Biblia podemos encontrar algún caso del rey David, hasta pruebas que nos vienen y no entendemos el por qué ni por qué están pasando. En la Biblia tenemos otro caso, el de Job. Ahora bien, la mayoría de nosotros o habremos pasado en algún momento por alguna de estas pruebas que no entendemos, o bien pasaremos por ellas, por pruebas que nos van a superar. Así, por ejemplo, en el caso del rey David, encontramos 7 salmos que se conocen como de arrepentimiento, porque David está viviendo una situación muy dura debido a haber desobedecido a Dios, y entonces acude a él. Muy conocido es, por ejemplo, el Salmo 51, que escribió después del episodio con Betsabé y la denuncia que realizó el profeta Natán. Todos recordaréis aquello de contra ti solo he pecado. Hay otro salmo que no es uno de estos 7, en el que utiliza una metáfora muy conocida. Obviamente físicamente no estaba así, era algo anímico. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, dice en el versículo 2. Los comentaristas relacionan este pozo con el Seol, o la morada de los muertos, y la imagen es muy vívida. Imaginaros un pozo profundo en el cual se encuentra una celda. No hay luz solar y está rodeado de barro. Las consecuencias físicas son tales que sin duda alguna llevaría a la desesperación. Ni Jonás podía controlar el estar en medio del agua, ni estar dentro del pez, ni David podía salir de una situación anímica como la que está viviendo y que describe en el Salmo 40. Así que, si lo aplicamos a nuestras vidas, lo primero que nos debería llevar a una generación tan acomodada como la nuestra es a una reflexión sobre el temor a Dios, que no es miedo, pero sí es respeto, reconocimiento o consideración de que Él es el Eterno, frente a la fugacidad y endeblez de nuestras vidas. En principio, ni Jonás lo tuvo en cuenta, porque se fue por donde él consideraba, ni David, cuando siguió lo que le atraía en aquel momento. ¿Qué actitud, sin embargo, favoreció la salvación física de Jonás? Evidentemente Jonás no la merecía. Había decidido seguir sus propios caminos. Pues bien, síguelos. Pero la gracia de Dios estuvo ahí. Así es la gracia. Nadie merece ese don, el don que Dios nos da. Pero hay 2 razones, nos describe este texto, 2 razones que pudieron favorecer, sin duda alguna, esa salida de Jonás en la situación en la que se encontraba. En primer lugar, un rayo de esperanza. Fijaros lo que dice el versículo 4b, la segunda parte del versículo 4, cuando está en medio del mar. Mas aún veré tu santo templo. Esto es fundamental para salir de cualquier situación difícil, de cualquier pozo cenagoso. Cuando se pierde la esperanza, prácticamente no tenemos reacción, no salimos. Ahora bien, nos podemos preguntar en relación con esa luz, ese rayo de esperanza,
que le vino a Jonás en medio del mar. ¿Cómo pudo influir su conocimiento de la palabra y su relación con Dios en este hecho? ¿Creéis verdaderamente que si desconociera la palabra, se hubiera abandonado hacía años la palabra, si no hubiera tenido ninguna relación con Dios? ¿Sería posible que ahora le viniese este rayo de esperanza? Pero vamos aún más allá. ¿No pudo poner Dios en el corazón de Jonás, en mitad del mar, esa idea: aún verás tu santo templo, mi santo templo? Sería otra manifestación de su gracia. No siempre es así. Santiago fue ejecutado muy poco después de la muerte de Cristo en Jerusalén. Pedro murió también. Y el ejemplo del apóstol Pablo es significativo. Mientras estaba cumpliendo su ministerio en sus viajes misioneros, Dios estuvo continuamente con él. Pero en su segundo encarcelamiento en Roma, sabía que todo había acabado. Y a Timoteo le escribe en la segunda de Timoteo capítulo 4, del 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo conocía sus tiempos, pero no había abandonado la esperanza. Fijaros lo que sigue diciendo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Él había sido redimido espiritualmente ya aquí, pero él, como todos los que creen en Dios, sabe que habrá una redención futura en la que nuestra vida, nuestro cuerpo será regenerado. Siempre hay una esperanza para cualquier situación en la que te puedas encontrar. Y esta esperanza, sin duda alguna, favoreció una segunda razón por la cual Jonás salió. Dice el versículo 7 en su primera parte: cuando mi alma desfallecía, cuando me estaba viendo ya que las olas del mar me llevaban y me quedaba poco de vida, me acordé de Jehová. Y se dirigió, como dice la segunda parte del versículo, a él en oración. Esto explica el comienzo de su oración en el versículo 2 y nos enseña otra cosa. Realmente, la gracia de Dios es siempre la primera en actuar. Dios siempre nos abre la puerta, está ahí, pero el hombre tiene que dar una respuesta. Y a veces no la da por orgullo, o a veces no la da porque quiere llevar sus propios caminos. Pero tenemos que decir sí o no. Y Jonás aquí se ve claramente que da un giro a lo que había hecho de seguir su propio camino, a decir: Señor, la salvación está en ti, y a ti acudo. Y Dios le oyó. ¿Qué hemos visto hasta ahora? En cualquier situación dramática que te veas, no pierdas la esperanza. Acuérdate de Dios y acude a Él invocando su santo nombre. Pero en el versículo 8, si ya pasamos a la tercera parte de la oración, nos da una enseñanza nueva. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Si realmente seguimos nuestras vanidades, nos vamos a encontrar con una realidad. El abismo marino, la falta de oxígeno, los jugos gástricos, acabarán con tu vida, pues no podemos hacer nada
ante las fuerzas de la naturaleza. Solo podemos encomendarnos a Dios y esperar su misericordia. Esto lo aprendió Jonás. En las situaciones que he vivido, solo puedo depender de la misericordia de Dios, y Él me sacará. Y a Él acudió. David, por ejemplo, en el Salmo 40, el cual hemos aludido antes, prácticamente llega a las mismas conclusiones que llegó Jonás, aunque hay algunas diferencias, obviamente, porque cada experiencia es diferente. Jonás se encontró en una situación que en instantes tenía que tomar decisiones. Señor, y acudió a Él. Sin embargo, en el Salmo 40 y el versículo 2, perdón, 1, fijaros cómo empieza. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y sigue con aquella de, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Jonás tuvo que reaccionar instantáneamente, pero hay veces que en muchas pruebas tenemos que esperar pacientemente lo que Dios tenga que hacer, como obra en nuestras vidas. Pero salvando esta cuestión de los tiempos, la esencia de Jonás y la esencia de David es la misma. Los dos, ante una situación dramática, acudieron a Él. Y Dios no solo les sacó, sino que los asentó. Dice en este Salmo 40, versículo 2, en la segunda parte, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. David esperó pacientemente, pero Dios acabó poniéndole sobre peña y le indicó el camino. Jonás, de la misma forma, lo vemos al final de este capítulo, que fue asentado en tierra firme. Sigue ahora el camino. Los dos fueron asentados, pero en el caso de David aún va más allá, porque el versículo 3 nos dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Qué es esto? No es otra cosa que no solo superó físicamente esa situación, sino que anímicamente estaba totalmente recuperado, hasta el punto de poder llevar a cabo una alabanza, tener un cántico nuevo. Había superado esa situación. Esto lo podemos entender, aunque es difícil. Todos digamos, bueno, según sea la experiencia, haría falta un duelo muy largo. Desde luego, el duelo hay que pasarlo. Pero fijaros la experiencia del apóstol Pablo en Filipos. Dios le había encaminado a Europa. Había empezado a predicar en Filipos. Si era el plan de Dios, tendría que haber convertidos, fundarse una iglesia, etc. Pero de repente lo detienen. Lo azotan mucho, dice el libro de Hechos. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. El relato nos sigue diciendo que lo metieron en la celda más profunda, casi como eso del pozo cenagoso de David, en la celda más profunda. Y además le aseguraron los pies con cepos. Sin embargo, nos comenta el libro de Hechos, que a mitad noche empezaron a cantar y los presos le oían. Cualquiera de nosotros quizás se pondría a pensar, ¿me habré equivocado? ¿El Señor en realidad querría otro plan? Él sabía que tenía que ir. Y pudieron él y Silas llevar a cabo un cántico nuevo. Cantar y todos lo oían. Y se operó, sin duda alguna, el milagro. Y en el caso de Jonás, nos encontramos que aprende una conclusión que es fundamental. David había llegado a la idea, después de comentar todo esto, que el hombre que pone la confianza en Dios
es bienaventurado, es feliz. Esa es la conclusión a la cual llega David. Pero Jonás aquí va más allá, porque en el versículo 9, después de haberse comprometido a hacer todo lo que tenía que haber hecho, dice, la salvación es de Jehová. Es la conclusión última a la que llega Jonás después de estas dos experiencias tan duras. La salvación está en ti, Señor. Y esta frase es muy profunda. En la medida que vamos avanzando en nuestra edad, nos damos cuenta que nuestra vida, la vida se escapa de nuestras manos, como el agua cuando la pretendemos coger. Yo he cumplido en este año los 65. Y te pones a pensar, en el mejor de los casos, se me han ido 2/3 de la vida. En el mejor de los casos me queda 1/3. Pero será además 1/3 en declive progresivo. Cuando ves la vida, ¿a qué conclusión llegas? A una. En esta tercera fase de mi vida, aún tengo que considerar con más razón que la prioridad es mantener mi comunión y la armonía con Dios, para que cuando me toque esté preparado. Eso no es ninguna amargura, todo lo contrario, es paz, me da paz a mi vida, es luz para saber cómo tengo que actuar y es esperanza, esperanza que Dios está contigo y que en el peor de los casos, cuando llegue, hay un más allá, hay una esperanza eterna con el Señor. Es darse cuenta de que lo que hayas podido haber hecho hasta ahora en su nombre, aunque diste de la perfección, no ha sido en vano. Mirad, estamos haciendo entrevistas a creyentes que llevan muchos años en la fe. Hace un par de jueves entrevistamos, ellos están en Canadá, a Juan Frey y a su esposa Charo, que muchos conoceréis. Y ya terminada la entrevista, en el diálogo ya coloquial, no grabado, comentaba que está siendo de una gran bendición el escuchar los testimonios de personas que llevan muchos años en la fe. Hay tantas personalidades como personas, pero realmente cuando comentan su experiencia, ves que Dios obra en cada uno y que realmente es una señal que queda ahí dentro y que motiva a las personas a seguir hacia adelante. Y muchos dicen precisamente esto, disto de haber hecho todo lo que tenía que hacer, pero no ha sido en vano. Me hubiera gustado haber podido hacer mucho más. Es descubrir o afianzarte en que la palabra de Dios es buena. Es, como dice el Salmo 119, 105, lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Es necesaria para una humanidad corrompida que no le conoce. ¿Cómo cambiarían las cosas si primero todos decidieran obedecer la palabra de Dios? Y segundo, los que la conocemos, nos acercáramos todavía mucho más para hacerlo mucho mejor. Es, además, reconocer que el no haber seguido las vanidades ilusorias no es ninguna pérdida. ¡Ay, me he perdido esto!
sino que es una bendición para mi vida y para la de todos aquellos que me rodean. Tenemos múltiples ejemplos, sobre todo jóvenes, estar atentos, múltiples ejemplos de que aquellos que en un momento determinado han decidido seguir sus propias vanidades, cuánta amargura ha traído a sus vidas. La Biblia lo muestra. Aferraros a la palabra. En algún momento de vuestras vidas diréis: bendito seas, Señor, porque te obedecí y he seguido tus caminos. En conclusión, el mensaje de Jonás no es sólo un llamado, para que si te encuentras en un pozo cenagoso, busques a Dios. Lo debes hacer y Él te abrirá la puerta. Es pensar que en ello está tu salvación, que va mucho más allá. El mensaje de Jonás apunta a una salvación completa e integral. En parte la veremos aquí en esta vida, pero en parte se cumplirá, se consumará cuando llegue el momento de la redención completa. Para esto vino Jesucristo. Y Jesucristo se refiere a Jonás en Mateo 12, no como algo etéreo, sino algo que tiene además un sentido muy profundo. No es solamente el paralelismo de los 3 días de Jonás en el pez y los 3 días del Señor muerto después del Calvario. Es que en la cruz de Cristo había salvación eterna. Y Jonás reconoció abiertamente: Señor, solo en ti hay salvación. El mensaje de la Biblia gira en torno a esta verdad, de forma que leí en un libro, y está en muchos lugares, que en el plan de Dios Jesús es realmente el centro de la historia, porque antes todo apuntó a Él, y después todo apunta a su segunda venida. Somos una especie, la humana, con un gran potencial, pero paralelamente al avance del reino, que se inició con la primera venida de Cristo, el mal sigue avanzando. De forma que todo lo que toca el ser humano lo corrompe. Guerras, asesinatos, afán de poder, enriquecimiento a cualquier precio, imposición de nuestras propias ideas e intereses, etc. Y esto lleva a actitudes tiránicas, despóticas y, en definitiva, a la autodestrucción. No solo la Biblia nos avisa de todo esto, sino en la medida que vamos avanzando en años, vas viendo que este mundo, tal como está, no tiene solución. Así que podemos concluir: si en algún momento te encontraste con Dios, no lo dejes como hizo Jonás, sino sé perseverante. Y en el peor de los casos que hayas caído, vuelve a Él. La gracia de Dios estará ahí. Si aún no te has encontrado con Él, búscalo. Tú, los que te rodean, la sociedad necesita de esta renovación profunda, pero no te lo va a imponer. Él ha dado el primer paso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él volverá en su segunda venida. ¿Estarás preparado?